Construimos un agente que asistía en ese proceso de compra de casa. Empezamos en octubre del 2023. El 1 de febrero del 2024 nació Gaby, nuestra agente que compra viviendas. ¿Cómo habilitamos para que todo el mundo en una organización pueda construir? Es entender que es un proceso de cambio y que lo que estamos haciendo es transformando personas con una tecnología en particular. Ser más agresivo, no ir con tanta cautela. Digamos, esta tecnología es extremadamente poderosa, demasiado potente y no hace falta ir con tantos baby steps. Bienvenido a Tech for Business Podcast, un espacio de líderes empresariales para líderes empresariales, donde hablamos de cómo la tecnología está transformando los negocios. Este es un podcast de experiencias reales. Te contamos lo que no ha funcionado y lo que hoy está marcando la diferencia en las compañías que están avanzando. Soy Miguel Díaz, llevo más de 10 años liderando procesos de transformación tecnológica y si algo he aprendido es esto: la tecnología ya está lista. El reto es que las organizaciones la adopten. Por eso, este espacio existe, para ayudarte a tomar mejores decisiones, evitar errores y acelerar tu proceso de transformación. Ahora sí, te dejo con el episodio de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial, Adrián Mastronardi, Chief Technology Officer de AVI y profesional líder de proyectos de tecnología con más de 30 años de experiencia. Fue Chief Technology Officer en Rappi, lideró OLX desde sus inicios y ha transformado los ecosistemas de tecnología en Latinoamérica con un liderazgo súper cercano. Muchísimas gracias, Adrián, por estar acá. Hola Miguel, un placer poder conversar contigo hoy. Bueno, Adrián, tú tienes una experiencia increíble, una trayectoria que viene y se remonta desde los inicios de la tecnología cuando trabajamos o tal vez con tarjetas perforadas y hoy estamos trabajando con inteligencia artificial. Quiero que me cuentes un poquito y a la audiencia quién es Adrián Mastronardi un poquito más allá de los títulos y cargos. Bueno, a ver, sí, tuve la fortuna de ingresar en el mundo de la tecnología muy temprano, desde niño, cuando tenía 11 años, me enamoré por completo de la tecnología. Y bueno, y después tuve la fortuna de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Empecé con Linux cuando Linux había salido la primera versión estable, allá por el año 95-96. Después de ahí me sumé a toda la ola de Internet de una manera muy temprana. Participé en compañías muy emblemáticas de la región, como es el caso de Globant, OLX, Rappi y ahora Avi. Y también, digamos, tuve la fortuna de, en estas compañías, acompañar los procesos de transformación, lo que hemos llamado transformación digital, durante los últimos 20 años, de una manera muy temprana. Pero bueno, más allá de eso, digamos, una persona que, además de ser apasionado por la tecnología, soy apasionado por las personas. Y una de las cosas que más me gusta del trabajo que hago es acompañar a mis equipos, acompañar a mis líderes a transformar, digamos, no solo el negocio, sino también a transformarse ellos y transformar las personas con las que trabajan. Bueno, y doy fe de eso porque te conozco de primera mano. Fuiste mi líder cuando eras Chief Technology Officer de Rapibank. Así que bueno, Adriano Stronardi es un líder súper cercano y quiero que empecemos a hablar justamente sobre eso. Cómo ese liderazgo cercano puede llegar a ser completamente transformador y necesario en esta época de inteligencia artificial. A ver, el punto clave, Miguel, y que muchas veces quienes estamos en estas posiciones de liderazgos y liderando estas transformaciones, solemos confundirnos, solemos equivocarnos en creernos que lo que estamos haciendo es una transformación tecnológica, cuando en realidad lo que estamos haciendo es una transformación de personas, es un cambio cultural. Lo que estamos haciendo es transformando personas a través de la tecnología o a través, digamos, incorporando una nueva tecnología. Pero es muy importante entender que la tecnología es un medio, no es el fin. La tecnología es esa herramienta que usamos para lograr ese impacto positivo que queremos en el negocio y en las personas. Entonces, así como muchas otras olas tecnológicas siempre han sido olas de transformación de cambio, de gestión de cambio, en este caso de la inteligencia artificial, yo creo que es más importante todavía. ¿Y por qué creo que es más importante todavía? Porque por varios motivos, pero por dos. Los dos motivos más importantes es que, primero, la inteligencia artificial impacta
de manera muy drástica en toda la fuerza de trabajo, en todas las personas que hacemos una organización, sin importar el cargo, sin importar su profesión o su disciplina y sin importar su seniority. Y por otro lado, el otro impacto tan muy grande que tiene es que es una herramienta profundamente democratizadora. Lo estamos viendo todos los días en la prensa y me imagino que quienes están en la audiencia, quienes están escuchando, conoce gente que hace 6 meses atrás no podía hacer ni siquiera una landing page, o no podía automatizar un flujo, o no podía escribir una línea de código, y hoy sí lo pueden hacer. Entonces, claro, democratizar no significa que hacer un software hoy es trivial. No, sigue teniendo un montón de complicaciones, sigue teniendo su complejidad, pero la barrera se bajó. Hoy, definitivamente, personas que no venimos de las disciplinas de ingeniería pueden construir mucho más fácilmente que lo que sucedía hace 24 meses atrás. Entonces, esta democratización de la tecnología también genera un impacto en las organizaciones muy grande porque, bueno, todos nos vemos alterados. Entonces, si ahora todo el mundo construye tecnología, entonces, ¿qué hace el equipo de tecnología? ¿Qué rol cumple el equipo de tecnología? Si todo el mundo puede construir, ¿cómo habilitamos para que todo el mundo en una organización definitivamente pueda construir? Entonces, la forma más certera o el enfoque para ser exitoso en esta adopción de esta nueva tecnología es entender que es un proceso de cambio y que lo que estamos haciendo es transformando personas con una tecnología en particular. Y algo muy importante es justo generar ese espacio seguro para las personas. ¿Tú me puedes contar un poco cuáles son esas estrategias que tú utilizas para generar ese espacio clave en esa transformación? Claro, definitivamente, Miguel, porque en todo proceso de transformación uno está tomando riesgos. ¿Por qué tomar riesgo? Porque está haciendo las cosas de una manera distinta. Y hacer las cosas de una manera distinta, por primera vez, genera más probabilidades de cometer errores. Cuando uno hace algo por centésima vez y sigue un procedimiento que ya está establecido en la organización, las probabilidades de error son menores. Por eso es que en las organizaciones ponemos procesos y procedimientos. Cuando uno se sale de esa norma y empieza a desafiar la norma y a tratar de hacerlo de manera distinta, hay más probabilidad de error, hay más probabilidad de fracasar. Entonces, yo creo que es fundamental que los líderes entendamos que nuestra función de líder, si verdaderamente queremos innovar, si verdaderamente queremos que nuestro equipo innove, es entender que nosotros somos quienes, por un lado, le tenemos que dar los barandales para asegurarnos que ellos son conscientes de cuáles son los límites, cuáles son los riesgos que la organización esté dispuesta a tomar y cuáles son los riesgos a partir de cuáles no. Y a partir de decidir estos son los riesgos que como organización queremos tomar, poner la red de contención. ¿No? Vamos a hacer un ejemplo bien gráfico. Nosotros somos quienes les decimos a nuestros líderes, señores, usted es un trapecista. Entonces le permitimos que haga piruetas, pero hasta 10 metros de altura. Más metros de altura no, porque esta organización no tolera más. Y como a usted le permitimos hacer piruetas hasta 10 metros de altura, vamos a poner una red de contención que lo va a contener si usted se equivoca. Siempre y cuando no se suba más de 10 metros. Usted está permitido tomar 10 metros. Entonces, ¿qué es lo que yo veo suceder muy frecuentemente en las organizaciones? Todas las organizaciones dicen, nosotros queremos innovar. Vale, perfecto. ¿Y cuál es el espacio que me da? ¿Cuántos metros tengo para hacer pirueta? Cero. Bueno, pues entonces no puedo innovar. No, haga lo que quiera. Vale. ¿Y qué red de contención me pone por si me caigo? Ah, ninguna. Si se equivoca, lo he hecho. Pues así no funciona la innovación. Entonces, nuestra responsabilidad como líderes es darle ese marco de trabajo a la gente. Es decirle, esta organización tolera estos límites, tolera estos riesgos, y esta organización, como toleramos estos riesgos, yo le garantizo que usted tiene una red de contención que dentro de estos barandales a usted no le va a pasar nada. Entonces ahora vaya e innove. Ahora vaya y haga piruetas en ese trapecio, porque ahí vamos a empezar a aprender cosas. Un ejemplo concreto, nosotros en AVI, hace ya año y medio, dos, lanzamos una iniciativa de cambio cultural y de abrazar inteligencia artificial en toda la organización. Y lo hicimos en toda la organización, en todas las personas de las que hacemos AVI, sin importar, como decía antes, el área o el área específica de la compañía, sin importar el seniority, sin importar la profesión, sin importar, digamos, ninguna de esas características de cada una de las personas, cada uno de los colaboradores.
Una de las cosas muy bonitas que sucedió es que por fuera, por supuesto, en el área de tecnología, en áreas, distintas áreas de la organización, mucha gente se animó a verdaderamente innovar, se animó a disrumpir, se animó a mover, a cambiar su forma de trabajo. Y uno de los ejemplos, digamos, fue Jamie, que es una persona que trabaja en el equipo de administración y finanzas, que parte de su trabajo era cargar facturas. Bueno, como muchas otras personas administrativas en las organizaciones. Y ella dijo, bueno, ¿será que lo puedo automatizar? ¿Será que puedo, en vez de invertir 50% de mi tiempo, 60% de mi tiempo haciendo un trabajo manual que a la compañía le aporta poco valor? Hay que hacerlo, claro, porque si esas facturas no se cargan, no se pagan los proveedores, y eso está muy mal, y obviamente tiene un impacto en el negocio, pero por otro lado, yo creo, como profesional, que puedo agregarle más valor a la compañía usando el tiempo en otras cosas. Y a partir de los cursos que dimos, a partir de las sesiones de mentoría que dimos, Jamie se puso a automatizar su trabajo y terminó automatizando su trabajo. ¿Pero por qué lo hizo? Primero porque, bueno, es una gran profesional, digamos, por supuesto que el 90% del logro o el 99% del logro está en Jamie, pero también nosotros le dimos esa contención psicológica para poder innovar, para poder jugar, para poder hacer las cosas. Porque si nosotros le hubiéramos dicho o no le hubiéramos dado una seguridad psicológica, es decir, el día que usted automatice su trabajo lo voy a echar, bueno, probablemente la persona no se hubiera sentido motivada o impulsada a decir voy a automatizar el trabajo. ¿Por qué? Porque me voy a estar matando a mí mismo. Entonces, uno como líder tiene que dar esos espacios de decir, esa es la persona que nosotros queremos, la persona que nosotros queremos es la persona que está tratando de ver cómo podemos hacer las cosas mejor, cómo podemos agregarle mejor valor al negocio, cómo podemos hacer más con menos, no para eliminarlo, no, para que me siga ayudando a hacer más con menos. Entonces, es muy importante que no solo abordemos esto como proceso de cambio, no solo acompañemos a las personas, sino que les demos esta seguridad psicológica para que la gente verdaderamente se sienta confortable, se sienta cómoda en poder verdaderamente abrazar el desafío de transformarse. Ahora todos podemos construir, ahora todos podemos automatizar nuestro propio trabajo, pero eso no quiere decir que todos sepamos cómo hacerlo. Mencionas un ejemplo práctico espectacular que quisiéramos tal vez ver y replicar en todas las organizaciones, pero la realidad es que mucha gente no tiene pues ni esa contención ni esa seguridad requerida para trabajar e innovar, pero tampoco tiene las capacidades. ¿Tú cómo abordas esa parte de capacidades de upskilling para acompañar a las personas a que realmente logren tener esa habilidad que hoy todo el mundo tiene de construir código cuando no nos enseñaron a hacerlo? Vale. Entonces, te cuento, Miguel, lo que hemos hecho en AVI, que en algún aspecto ya puede hacer, como decía anteriormente, más de 18 meses que lo venimos haciendo, ya hemos tenido bastantes aprendizajes. Entonces, eh, hay una parte tradicional de entrenamiento, típica, digamos, ¿no? O sea, por un lado están los entrenamientos tradicionales de aprender estas herramientas, no solo las de copilotos, sino también las herramientas, digamos, de automatización. Entonces, por un lado está el entrenamiento tradicional, para lo cual hay, bueno, muchas academias. Nosotros, por ejemplo, nosotros nos apalancamos en academia online tradicional de Latinoamérica, y por otro lado, en una curaduría que hicimos con el equipo de tecnología de cursos gratuitos que estaban en Internet, que estaban en YouTube. Entonces, por ejemplo, una de las herramientas que nosotros enseñamos para automatizar era Zapier y N8N, que son dos herramientas muy comunes de automatización de flujo. Y en ese caso, en su momento, cuando nosotros lo hicimos 18 meses atrás, N8N no era tan famoso, entonces no había todavía cursos en estas plataformas formales de entrenamiento, pero sí encontramos en YouTube plataformas de entrenamiento muy, muy interesantes. Entonces, cursos muy, muy útiles. Entonces, hicimos una curaduría de esos cursos. Después también nos apalancamos en nuestros partners tecnológicos, porque no importa el sabor del partner tecnológico con el que cada uno trabaje, sea Microsoft, Google, Amazon o Oracle o el que sea, estos partners también tienen un montón de
actividades, hacen un montón de actividades de capacitación, de concientización. Entonces nos apalancamos mucho en ellos para que nos expliquen cómo funcionaban sus herramientas, bueno, cuál es la forma correcta de usarla y de alguna manera ayudar a que gente externa a la organización, bueno, nos ayude a alfabetizar y a entrenar a la gente. Y después, digamos, lo más importante es, nosotros en AVI somos muy prácticos, entonces no enseñamos y no vemos el conocimiento solo como una mera cuestión teórica, sino como una cuestión práctica, y nos gusta, digamos, llevar a la práctica todo lo que aprendemos. Entonces, para eso fue que hicimos una serie de actividades específicas internas, fomentando la acción. Uno de nuestros valores es la acción, el try to action, entonces fomentábamos eso. ¿Cómo lo hicimos? Entonces, por un lado, hacíamos sesiones de mentoría, en las cuales tanto líderes del equipo de tecnología, incluyéndome a mí, participábamos y le dábamos espacio a todas las personas de la organización a que pudieran venir a tener un problema. Estoy tratando de resolver este problema, me encontré con este desafío, no sé cómo abordarlo, y bueno, y le vamos a ayudar. Entonces, eso por un lado, unas sesiones de mentorías ampliadas para ver temas generales, más genéricos, y después cuando encontrábamos específico, hacíamos mentorías especiales, ya entrando en un tema concreto. Otro tema que hicimos fue una hackathon interna. Bueno, igual que como sucede en cualquier hackathon, pero al interior de la compañía, porque eso nos permitía unir equipos de áreas funcionales diferentes, que no necesariamente todos los días trabajan juntos, unir gente de tecnología con gente del negocio, generar esa energía, esa vibra que se tenían en los hackatones, de muchísima energía, muchísima camaradería. Entonces, bueno, fue súper exitoso. Hicimos uno en enero del año pasado y acabamos de hacer uno hace poquitas semanas. Muy, muy, muy interesante. Y algo que vemos es, la segunda edición fue mucho más exitosa que la primera. Participaron más equipos, terminaron más equipos, proyectos súper interesantes y los proyectos que vimos en la segunda edición llegaron a productos mucho más evolucionados, mucho más maduros que lo que habíamos visto en la primera sesión, en la primera edición de ese hackathon. Y después también organizamos una especie de competencia interna donde las personas que construían proyectos, bueno, de alguna manera competían presentando ese proyecto como si fuera un pitch de Y Combinator o estas competencias de proyecto, donde presentaban el proyecto a un jurado y, bueno, y al final de una etapa del proyecto de adopción de inteligencia artificial, bueno, dimos premios, hicimos que hubiera ganadores de esta competencia y bueno, y dimos premios y bueno, y reconocimos, digamos, a las personas que lograron no solo adquirir el conocimiento teórico, sino llevarlo a la práctica y hacer algo que impacte, digamos, en la organización. Entonces, de alguna manera, a diferencia de otras upskill, esto es muy práctico. Entonces, hay que empezar por lo teórico porque los fundamentos tienen que estar. Y hay mucha gente que a través de un curso más formal aprende muy bien y eso está muy bien, no todos aprendemos de la misma manera, pero no hay que quedarse con la teoría. Hay que empujar, mi sugerencia a todos quienes estoy escuchando es motiven a sus equipos a que lleven esto a la práctica, a que construyan, porque la gran maravilla de la inteligencia artificial es que nos hace a todos constructores. Están invirtiendo en serio en AVI en transformar la compañía con inteligencia artificial. ¿Cómo miden el retorno? ¿Cómo saben ustedes que van por buen camino? A ver, hay veces, digamos, uno como líder, no, nos gustaría que todas las decisiones sean 100% racionales y que todas las decisiones sean 100% numéricas y le calculo el ROI al final del mes, pero tenemos que ser honestos y entender que no siempre se puede operar de esa manera. Que hay veces que hay que operar de otras maneras. Entonces, también, digamos, nosotros estamos en un momento donde hay mucha incertidumbre. Nos guste o no nos guste, lamentablemente hay incertidumbres. Entonces, ¿cómo medimos el retorno? Bueno, yo podría hacer una pregunta a la inversa, que es, ¿cómo medimos el costo de oportunidad de no hacer? Y si por no invertir ese dinero te quedas afuera y tu competencia te pasa porque tu competencia sí lo hace y va mucho más rápido que tú. Entonces, acá, digamos, yo creo que no medir nada está mal,
pero solo decidir invertir en esta estrategia por medir el ROI al final del día también está mal. ¿Por qué? Porque es una disrupción demasiado grande. Entonces, es una disrupción demasiado grande y estamos en un momento muy temprano. Entonces hay mucho desconocimiento. Y en ese desconocimiento, a veces hay que aceptar que, bueno, que no hay métricas todavía. Entonces, igualmente te voy a dar unos ejemplos de qué hemos hecho nosotros en algo. Entonces, ¿cómo medíamos nosotros el retorno? Bueno, parte de lo que nosotros medíamos el retorno era que acabo de mencionar anteriormente, es cuántos proyectos suceden, cuántos proyectos se hacen efectivamente, que llegan a la práctica y que mejoran la forma de trabajar de la compañía o al menos una persona o un grupo. Entonces, a través de esta competencia y de fomentar que se hagan los proyectos, bueno, dijimos, ok, tuvimos tantos proyectos que, bueno, procesos, áreas que de alguna manera se mejoraron a partir de adoptar estas herramientas que de otra manera no se hubiera hecho. Entonces eso fue una forma, digamos, de medirlo. La otra forma, digamos, también de medirlo es más al interior de tecnología, es, bueno, nosotros en tecnología, si bien medir productividad en tecnología es muy difícil, ¿no? Ahí, la literatura está llena de ríos de tintas, sean escritos a partir de cómo medir productividad en ingeniería, en producción de software en concreto. Digamos, sí hay algunas cosas, sí hay algunos indicios, sí hay forma de medirlo. Y bueno, y yo lo que veo hoy es que el equipo de tecnología hoy tiene un nivel de productividad muy superior al que tenía 24 meses atrás, a partir de adoptar, digamos, estas herramientas. Entonces, yo invito a la gente a que no tome una postura tan tradicionalista de si no tengo un ROI calculado con decimal, no lo hago, porque esta tecnología es una tecnología que vino para quedarse, no es una moda, es una tecnología que nos va a acompañar por los próximos 20, 25, 30, 40, 50 años. Entonces, cuanto antes mejor. Cuanto antes uno la adopte mejor porque más rápido empieza a capturar el valor y más rápido empieza a elevar las barreras de entrada o las defensas contra sus competidores. Entonces, bueno, ese sería como un poco mi enfoque. No no tengo lamentablemente una Espectacular. La verdad fórmula, es que pero creo que es el enfoque correcto. pero ahí estamos de acuerdo. Yo creo que hay momentos en la historia donde hay que hacer apuestas teniendo muy claras la visión, más allá de si las cosas funcionan en el papel o no. Y vale mucho más ejecutar que quedarse uno paralizado por no hacer nada. Y creo que ahí ustedes están haciendo algo realmente que cambia la forma de pensar para abordar ese tipo de problemas. Y es, están ejecutando de una forma sistemática con lo que tú ya nos has contado durante este episodio. Se nota que están transformando la compañía con inteligencia artificial. Ahora, la motivación. ¿Qué los motiva a ustedes para realmente transformar la compañía? ¿Cuáles son esos impactos que tú ves de la inteligencia artificial en los negocios que los hacen a ustedes moverse tan intensamente con esta tecnología o este cambio de tecnología? Bueno, a ver, acá hay algunas cuestiones muy coyunturales, digamos. Yo estoy involucrado en el mundo de la inteligencia artificial desde hace más de 25 años. De hecho, cuando presentamos el proyecto a toda la compañía, yo les mostré que mi primer compra en Amazon, que fue el 25 de septiembre del año 99, fue precisamente un libro, uno de los primeros libros que de alguna manera juntaban, compilaban los algoritmos de clasificación de fotos, de imágenes, que fue una de las primeras cosas que sucedieron con las redes neuronales allá por fines de los 90. Yo vengo siguiendo esta tecnología y vengo haciendo cosas desde hace muchas décadas. Entonces, cuando veo lo que sucede con los Transformers y cuando empiezo a ver lo que sucede con ChatGPT, bueno, hablo con el CEO, con los fundadores de la compañía, con el CEO, con el señor manager, y le digo, esto es importante, hay que invertir acá. Entonces, obviamente que hay dudas, claro, y es natural, gente que no conoce. Entonces, la estrategia que seguimos fue decir, ok, hagamos baby step, no hagamos inversiones millonarias, porque claro, somos una startup, tenemos limitaciones financieras importantes, digamos, somos una empresa más de Latinoamérica con las limitaciones que tienen todas las empresas en Latinoamérica. Entonces, la propuesta que en ese momento yo le hice a Sebastián, digamos, CEO de la compañía fue, hagamos un experimento
y tratemos de aprender esta tecnología y lograr un objetivo concreto. Dije, dame 3 meses, 2 de venta. ¿Y qué hicimos? El flujo más importante de la compañía. No nos fuimos a automatizar un flujo de customer support. No, nosotros en Avi compramos y vendemos casas. Pero el flujo de compra de casas es uno de los flujos, el flujo más importante. Entonces construimos un agente a fines del año 2023 que asistía en ese proceso de compra de casa. Por supuesto, no era end-to-end, sino que interactuaba en algunas partes del proceso de compra. Empezamos en octubre del 2023. El 1 de febrero del 2024 nació Gaby, nuestra agente que compra viviendas, y en febrero del 2024 lanzamos Gaby al mercado. Y empezaron a ver resultados inmediatos. Claro, buena primera podíamos atender a los clientes a cualquier hora. Un cliente que a veces nos tardábamos 2 o 3 días en hacer un primer contacto porque la fuerza comercial no daba abasto a hacerlo, le empezábamos a responder mucho antes. Había un proceso que era el agendamiento para poder hacer la visita física a la casa, que a veces tardaba un montón de tiempo, que tardaba un montón de tiempo de coordinar con los clientes y se perdía muchísimo tiempo, era muy molesto para el cliente porque lo llamábamos en un momento que el cliente no podía atendernos. Lo empezó a suceder cuando el cliente quería que suceda. Entonces fue muy visible para el senior management de la compañía el poder que esta tecnología tenía. Entonces ahí el mensaje es, por un lado, hay que ser razonable y no pedirle al negocio inversiones millonarias, pero igualmente creo que siempre es razonable ser prudente con las inversiones que uno hace. Y por otro lado, y esto es contraintuitivo, es hacer un proceso de negocio que sea verdaderamente importante. Porque si yo transformo un proceso de negocio, que es el último proceso de negocio importante de la compañía, la gente va a decir, bueno, ese proceso era fácil de transformar. No, te voy a mostrar que el proceso más difícil, o un proceso difícil, o un proceso clave de la compañía, se puede disrumpir. ¿Por qué? Porque si se puede disrumpir un proceso clave, obviamente se pueden disrumpir todos los demás. Si se puede hacer mejor este proceso, obviamente eso lo puede hacer mejor los demás. Entonces, un poco esa fue la estrategia, digamos, que nosotros seguimos. A partir de ahí, obviamente, cuando Sebastián, digamos, en todo momento fue un visionario y siempre estuvo de acuerdo en hacerlo, pero claro, cuando vio el impacto en vivo y en directo, el impacto que estaba teniendo en el proceso de negocio más importante de nuestra compañía, obviamente que dijo, bueno, claramente esto es una tecnología a la que hay que abrazar, y bueno, y desde ese momento casi que yo lo tengo que estar frenando porque él quiere más, y todos los días quiere más y más y más, entonces ahí se volvió, digamos, un círculo virtuoso súper súper bonito y bueno, y todos los trimestres estamos haciendo cada vez más cosas. Pero mi sugerencia sería por ahí, ¿no? O sea, hagan apuestas razonables o pidan presupuestos razonables, que si pasa algo, bueno, no ponemos en compromiso en la salud financiera de la compañía y tomen un proceso de negocio que sea verdaderamente representativo, que sea un proceso de negocio atractivo, que verdaderamente muestre el potencial que esta tecnología tiene. Bueno, ya nos diste la recomendación de oro. Ahora quiero saber, como todo parece perfecto, cierto, divino, quiero saber tú qué recomendación le harías al Adrián de enero 2023, ya con toda la experiencia que tú tienes. En el 2023, respecto de inteligencia artificial, le daría la recomendación de ser más agresivo, no ir con tanta cautela. Digamos, esta tecnología es extremadamente poderosa, demasiado potente y no hace falta ir con tantos baby steps. Contundente, Adri. Te agradezco muchísimo por el espacio. Me gustaría, por supuesto, tener otra conversación porque da para rato. Y felicitaciones por todo lo que estás haciendo. Eres un claro ejemplo latinoamericano, súper sobrio, súper fuerte, de cómo se transforma una compañía con inteligencia artificial. Mil gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Y un saludo a toda la audiencia. Saludos, nos vemos en la próxima. Adrián Mastronardi, Chief Technology Officer de AVI.